Gloria a Dios. Gloria al Señor. Glory to God. ¿Sabe que cualquier hombre Any man puede engendrar a un hijo? could have a child, Pero toma de alguien muy especial, but it requires someone very special, no solo para plantar, not only to plant, pero cultivar but to cultivate y dirigir and direct una semilla a seed, y también nutrirla. and also to give it nutrition. Yo me pregunto Now I ask myself, si la mayoría de nosotros if the majority of us algún día nos hemos parado have something a pensar or stop to think qué tan importante on how important it is es que haya un papá for a father to be there en nuestras vidas. in our lives. Sabe que las estadísticas dicen According to statistics, que el 43% de los niños en América that 43% of the kids in America, viven sin un papá en casa. they live fatherless. 63 de los suicidios que hay todos los años Now 63 of all the suicides throughout the year de jóvenes of the young people, son usualmente de hogares they come from homes que no hay un papá presente. that there's no father. Y el 71% And 71% de los niños que no terminan la high school, of the kids who don't finish high school, no hay un papá presente en casa. there's no father at home. Mirando estas estadísticas, And looking at the statistics, son un poco alarmantes, it could be alarming. porque eso quiere decir Because this means que, si no hay presencia if there's no presence de un role model, de un modelo masculino como padre of a father role model en casa, at home, los niños now kids, están en alto riesgo they're in danger de muchas cosas. of many things. Y entonces, Then, si los niños if kids, están en riesgo, if they're on risk, eso quiere decir que nuestro futuro está en riesgo. that means even our future is at risk. Pero sabe que muchas veces, And many times, aún hogares even homes donde hay un papá, where there's a father, hay una persona que existe there's a person that exists en ese rol, as a role, pero no vive but they don't live ese rol. to that role model. Y la Biblia nos muestra muchos ejemplos And the Bible teaches many examples de ciertas características and characteristics que son importantes which are important y necesarias and necessary para los padres for fathers, que sí ocupan ese rol en casa. that they need to play the role at home. Ahora usted probablemente dijo, oh, le va a hablar a los papás. Oh, you might think, oh, this message for the fathers. Pero pongan mucha atención, I want you to pay close attention. porque muchos mamás Because many moms here también tienen el rol de papá also claim the father role model. y muchos jóvenes And many young people algún día llegarán a ser papás. someday will become fathers. Eso quiere decir que Dios es absoluto, So God is absolute, en que si Él nos muestra algo and if that He shows us y something, nos dice algo, tells us something, es porque todos como iglesia it's because all of us as a church, podemos beneficiarnos we can all benefit de lo que Él nos quiere decir. of what He's trying to tell us. Y le leí la historia de Jairo. And as I read the story of Jairus, Y usualmente las personas paran and usually people will stop y hacen énfasis and they emphasize en la parábola que está en medio de la historia de Jairo. in the parable that's within the story of Jairus, Que es de la mujer del flujo de sangre. which is of the woman with the bleeding problem. Pero sabe que en esta mañana But this morning, quiero hablar de una persona, I want to speak of a person, de un hombre of a man, que nos muestra ciertas that características shows us characteristics que son importantes. which are important. Manténgase conmigo en su Biblia. Now, follow me in your Bible. Dice que el versículo 40, On verse 40, acuérdese que Jesús andaba por las aldeas remember as Jesus went through the towns, y la gente escuchaba de Jesús
heard of Jesus, escuchaba lo que él hacía, heard what he did, los milagros que él hacía, all the miracles se performed. asombraba por lo que They hacía were impressed by y him. mucha gente seguía a Jesús. And crowds followed Jesus. Pero no solamente porque seguían a Jesús, Not only because they followed Jesus, quería decir que tenían una relación con Jesús. it didn't mean they had a relationship with Jesus. Quería decir que estuvieran cerca íntimamente con Jesús. It didn't mean that they were close, intimate with him. Muchas personas simplemente eran espectadores. Many people were just spectators. Pero hay ciertas partes en la Biblia But there are many parts in the Bible que nos demuestran that shows us que hubieran personas that there were people que fueron lo suficientemente valientes, that were brave enough no solamente para andar con Jesús not just to walk with y Jesus conocer a Jesús and to meet Jesus de lejos, from far, pero también tener y acercarse a Jesús but they also went and got close to Jesus. y tener esa relación personal con el Padre. And they had that close relationship with the Father. Y Jairo era una de ellas. And Jairus was one of them. Jairo estaba en esta multitud, Jairus among this multitude, a pesar de que su rol era mucho más alto que todos los demás. even though he was playing a bigger role from others. La Biblia dice que en el versículo 40 The Bible says in verse 40, dice que lo recibió la multitud con gozo. it says the crowd received them with joy. Eso quiere decir que todas las personas presentes It means that all the people that were present tenían gozo. had joy. Jairo tenía que tener gozo. And Jairus needed to be happy. Jairo tenía que tener gozo He needed to have this joy en un momento in the moment donde tenía una necesidad. and where he was in need. Dice que porque todos lo esperaban. Because everyone was waiting. Se me hace curioso And it's curious que el versículo comenzara de esa forma. for the verse to begin this way. Porque cuando comenzamos a conocer quién es Jairo, Because as we read and know who Jairus was, la Biblia nos dice que él tenía una necesidad. the Bible explains that he had a need. Pero el primer versículo But the first verse que nos comienza a hablar de Jairo that introduces to Jairus, nos dice que toda la multitud it mentions that the whole multitude tenía gozo had joy y lo estaba esperando. and they were waiting for him. ¿Cuántos de nosotros tenemos gozo How many of us have joy? y esperamos en Jesús And we wait in Jesus en medio de la multitud, within the en crowd, medio de la dificultad? in the middle of difficulties. Eso nos demuestra This shows us que como cabezas del hogar, that as head of the house, ustedes son los que tienen que estar estables. you are the ones that need to be stable. ¿Saben que la estabilidad You know, stability es muy productiva para los niños? is very productive with children. La mayoría de niños The majority of kids, llegan a la edad de 12, 15 años as they reach 12 and 15 years old, y si no hay estructura en su hogar, and if they don't have the structure of home, comienzan a tener problemas de comportamiento they start having behavior problems en sus escuelas, at school, en sus casas at home, y en todo lugar. and everywhere. Y muchos padres van ya a esta edad And many parents go y to the buscan stage ayuda and look for y help. dicen, es que mi hijo ya no lo aguanto, They say, I can't put up with es this que kid. mi hijo ya no sé qué hacer, I don't know what to do with it. necesito a alguien que me lo componga. I need somebody to Y se help. lo digo porque lo he escuchado, And I'm telling you because I've heard. pero ¿saben qué es? But you know what it is? Cuando me siento con estas familias I said, sit down with these people y me cuentan un poco de su pasado, and they share with me their past. me doy cuenta de que ha faltado algo And I found out that there was something durante los primeros años de estos niños. throughout the first years of these kids. A pesar de que tuvieron un mamá y un papá presente, Besides having a parents with them, no hubo estabilidad, there was no stability. no hubo estructura. There was no structure. Y estos niños And these kids, sufren. they suffered. Pero miramos a Jairo. Now we see Jairus. Él vino a Jesús. He came to Jesus. Estaba en la multitud. He was among the crowd. Y la Biblia dice que la multitud estaba gozosa And the Bible says the crowd was joyful. y que lo estaba esperando. And they were waiting. El 41 dice, entonces vino un varón llamado Jairo, And then verse 41, then a man named que era el Jairus, principal de la sinagoga, the leader of the y synagogue, postrándose a los pies de Jesús, came and fell at Jesus' le feet, rogaba que entrase a su casa. pleading to him to come to his house. Jairo tenía una necesidad, Jairus had need. pero Jairo no se quedó en
decided to stay with him. esperando a que Jesús viniera a él. He didn't want to stay waiting for him. Sino que la Biblia dice que Jairo llegó de Jesús. But the Bible says that Jairus went to Jesus. Un papá, un super papá, A super dad. es un papá que sabe a dónde ir en tiempo de necesidad. A super dad knows where to go in Es times of un need. papá que sabe dónde postrarse en tiempo de necesidad. He knows when to bow down in times of need. Es un padre que lleva a Jesús a su casa It's a dad that goes to Jesus. porque sabe que solamente Jesús He knows that only Jesus puede suplir su necesidad. can provide for that need. Es un padre He's a que father dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza, who says, God is my strength nuestro auxilio en las tribulaciones. and my support through tribulation. Como decía el salmista. Like the psalmist said. Pero la cosa es de que toma una persona de mucha estatura, But the thing is, it requires a person with such stature, stature y que sea muy valiente for them to be very brave para tomar la decisión to make decisions que Jairo tomó. like Jairus took. Porque al principio y en el versículo anterior Because in the beginning, in the previous nos verse, dice que Jairo it tells us that Jairus, era un principal de la sinagoga. he was a leader in the O synagogue. sea, él no tenía que andarse postrando ante nadie. So he shouldn't be bound to no one. Supuestamente él era suficiente, He was supposedly en un self-sufficient. nivel de vida suficiente, In a living level, so estaba cómodo en su vida, he seemed comfortable. tenía respeto en su He vida, had respect for his life. al parecer no le faltaba nada. To the looks of it, he had no need. Y si tal vez hubiera sido otra persona, Probably if it would have been a different person, no se hubiera acercado a Jesús. he probably would have gotten near Jesus. Y su orgullo le hubiera dicho, Probably his pride would have said, yo no necesito ayuda, I don't need your help. yo lo voy a hacer solo. I can do this Porque alone. yo puedo hacerlo solo. For I can do Porque this yo alone. tengo que hacerlo solo. I have to do Porque this esta es mi myself. responsabilidad. I cannot be responsible. Porque esta es mi Well, responsabilidad. that is my responsibility. Pero Jairo But Jairus, miró su necesidad he saw the need. y dijo, yo necesito He said, I need. el único que va a saciar y responder a mi necesidad. The only one who can fulfill my need. Entonces no me va a importar quién soy, So I don't care who I am, dónde estoy, where I am, qué título tengo. what title I Me voy have. a postrar ante Jesús y voy a pedir de su ayuda And I will cry out for his help. y voy a pedir de su auxilio. I will ask for his mercy. Jairo clamó a Jesús. And Jairus cried out to Jesus. Fue humilde para pedir a Dios He was humble to ask Jesus en el momento de su necesidad. in his time of need. El 42 dice, porque tenía una hija única, Verse 22, because he had an only daughter, como de 12 años, about 12 years, que se estaba muriendo. who was dying. Muchos leen ese versículo Many of us read this verse y nos dicen, wow, ¿para qué nos dice que tenía 12 años? and we wonder why is it Eso es algo extra. Eso es algo extra That is extra que no necesitábamos saber. which we don't need to know. Yo lo veo de esta forma, But I see it this way. de que Jairo That Jairus, estaba consciente he was conscious de lo que sucedía en su casa. of what was happening at home. Jairo no solamente podía percibir Jairus was not only able to perceive que Jesús podía llenar su vida, that Jesus could fill his life, pero él sabía las necesidades que habían en su casa. but he also was aware of the need at home. Sabía cuántos años tenían sus hijos. He knew how many years her kid was. Sabía qué tan grave estaba su hija, He knew how severe that his daughter was, que estaba al punto de la muerte. that she was about to die. Eso en estos días se traslade. And this times it translates. ¿Qué tan informado está usted How informed are you de las necesidades que hay en su hogar? of the needs that are in your home? ¿Qué tan informado está usted How well informed are de you las necesidades tal vez que tiene su esposa? of the needs that maybe your spouse has? ¿Cuántos de ustedes saben las calificaciones de su hijo? How many of you know the grades of your children? ¿Cuántos saben y están involucrados en las actividades que les gustan a sus hijos? How many of you are even involved in the activities of your kids?
muestra And Jairus teaches us que un papá that a father, tiene que buscar y estar consciente they need to look and be conscious de todo lo que está sucediendo en su hogar. of everything that's going around their home. Porque si el padre no está consciente, Because if the father is not conscious, entonces no tiene una necesidad con que ir a Jesús. then he won't find a need to go to Jesus. Y muchos no van a Jesús And many don't go to Jesus porque piensan que no hay necesidad, because they think they don't have need. pero en realidad es porque hay un desconecte But in reality, because they're disconnected. y no saben cuáles son las necesidades del hogar. And they don't even know the needs that are in their home. Jairo nos anima So Jairus encourages us a no solamente existir en la casa, not only to exist at home, pero también a vivir dentro de ella, but also to live a estar consciente de todas las necesidades, be conscious of all the needs, a entablar comunicación con todos los miembros de nuestra casa be able to build a conversation with every member at home, y así no solamente percibir la necesidad, and not only to be able to notice needs, pero también saber but also to know a dónde ir where to go cuando se encuentra con ellas. when you find those needs. Última parte del 42 dice, Last part of 42, y mientras iba, and as on his way, la multitud lo oprimía. the crowds almost crushed him. ¿Sabe que un super papá, le voy a decir, You know, and I'm going to say a super dad. un super papá es un papá A super dad is a dad que tiene las características that have characteristics de un papá of a dad, modelo a model que Dios quiere que nosotros que seamos. that God wants for us to be. Y dice que la multitud lo apretaba. It says that the multitude crushed him. Un super papá es aquel A super dad is que a pesar de la prueba that besides the y trial de la opresión and depression, no se rinde, he doesn't give up. empuja He pushes through, hasta salir makes that exit de la dificultad. to the difficulties. ¿Sabe que un padre, You know, a father, la Biblia no solo dice que es la cabeza del hogar, the Bible not only says is the head of the house, pero yo lo miro como que un padre I also see that a father es como un faro? ¿Sabe qué es un faro? is like the light. Un faro es lo que le dice a los barcos a dónde está, It's like a lighthouse that shows the ships where to go dónde se van a parquear o en qué dirección ir. and the direction they should part will go. Y yo miro a cada padre And I see every father como esa luz as that light que guía a sus hijos who guides their children y guía su hogar and guides their home en esta vida. in life. Entonces un super papá So a super dad es ese faro is this lighthouse que en medio de la tormenta that in the middle of the storm, alumbra rumbo a casa. it shows the way back home. Una persona A person que demuestra that shows esa fe that faith, como lo hizo Abraham. just like Abraham. Abraham iba a perder todo lo que tenía, todo lo que había deseado Abraham was about to lose everything he desired cuando iba a sacrificar a su hijo. when he was going to sacrifice, Pero él confió, but he trusted, él tuvo fe he had trust y in una fe faith, a ciegas. even when he was blind. Y por esa fe fue premiado, And through that faith, he por was esa fe fue rewarded. bendecido. Through that faith, he Y was hasta ahora blessed. sabemos de Abraham And today we know Abraham, por su fe. through his faith, ¿Sabe que un papá, you know that a father, un super a papá, super dad, es un papá que no solamente existe ahora, is not a dad that lives among pero them, también va a existir but he will live, porque va a dejar un legado he will live a legacy dentro de sus hijos, with his children, dentro de su casa, in his home, en su semilla, in that seed, así como Abraham lo dejó. just as Abraham did, Y hasta ahorita even till today. nosotros conocemos de él. We know of Abraham. El versículo 49 Verse 49, dice, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. verse 49, while Jesus was still speaking, someone came from the house of Jairus, the synagogue leader. Your daughter is dead, he said. Don't bother the teacher anymore. Entrando en la casa, oyendo lo
hearing this, Jesus said to Jairus, no temas, don't be afraid. cree solamente Just believe, y serás salva. and she will be healed. Para que Jairo pudiera escuchar esto For Jairus to hear y this, para que Jesús pudiera escuchar la necesidad de Jairo, and for Jesus to be able to hear Jairus' need, tenían que estar cerca, they needed to be close. tenían que estar a tal vez unos pasos de distancia. They needed to be like a foot away, maybe. Porque si Jairo hubiera estado lejos, Because if Jairus would have been distant, Jesús no hubiera podido escuchar la necesidad de Jairo Jesus would have been able to hear his need. y las malas noticias que llegaron a su casa, de su casa. And those bad news that were coming from home. Y eso nos quiere decir a nosotros, This is telling us, quiere decir que los padres telling us their fathers. les anima a que tengan una relación cerca We encourage you to have a close relationship y íntima con Jesús. and intimate with Jesus. Para cuando vengan malas noticias a tu casa, So whenever bad news come to home, Él te puede decir, he can tell you, no temas, don't be afraid. cree solamente, Just believe. confía solamente, Trust. ten fe solamente, Only have faith. porque yo voy a suplir tu necesidad. For I will fulfill your need. El estar cerca con Jesús Being close to Jesus no solamente llena y suple las necesidades alrededor de nosotros, not only he comes and fulfills all the needs around us, pero también llena nuestro interior. he also fills our inside. El 51 dice, y entrando en la casa, 51. no dejó entrar a nadie. When he arrived at his house, Jairus did not let anyone go in, Consigo sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, except for Peter, John, and James, al padre y la madre de la niña. and the child's father and mother. Dice, lloraban todos y hacían lamentación por ella. Meanwhile, all people were mourning for her. Pero él le dijo, no lloréis, He said, stop mourning. no está muerta, She's not dead, sino que duerme. but she is asleep. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. And they laughed at him. Mas él tomándola de la mano, They laughed at him because she was dead, but took her by the hand le dijo, muchacha, levántate. and said, my child, get up. Entonces su espíritu volvió Then her spirit returned, e inmediatamente se levantó and at once she stood up. y él mandó que se le diese a comer. Then Jesus told them to give her something to eat. Y sus padres estaban atónitos. Her parents were astonished, Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. but he ordered them not to tell anyone what ¿Saben? happened. Jairo recibió la promesa Jairus received this promise cuando estaban afuera del hogar, when they were outside their home, cuando todavía no habían llegado al hogar de Jairo, when they have not arrived to Jairus' home, cuando Jesús todavía no estaba presente en casa. when Jesus was not even present there. Jairo ya sabía lo que iba a suceder. Jairus already knew what was going to happen. Jairo ya estaba consciente Jairus was conscious de que su necesidad había sido suplida, that his need was already been fulfilled, a pesar de que él todavía no lo había visto con sus ojos. even though he had not seen it with his own eyes. Entonces Jairo, Then Jairus he pushed through, ¿cómo se dice? Él empujó en medio de la multitud pushed through the multitudes, y caminó con Jesús a su casa. and he walked with Jesus to his house. Esto nos motiva una vez más This should motivate us a que en el camino that going the way, Jairo tuvo que hablar con Jesús he had to talk with Jesus. y establece He established que cada cabeza that every head que da dirección en el hogar who directs at home tiene que caminar con Jesús, needs to walk with tiene Jesus, que comunicarse con needs Jesús to communicate with y Jesus, tiene que llevar a Jesús a su casa. and they need to take Jesus home. Porque si usted nada más conoce de lejos a Jesús, Because if you know Jesus only from far, puede tener promesa, you could have promises. pero nunca la va a ver siendo realidad. You're not going to see it become real. Porque lo que trajo la bendición a Jairo Because what brought Jairus' blessing es que él caminó con Jesús a su hogar. is that he walked with Jesus to his house. Nosotros podemos caminar a la iglesia, We can walk up to the church. podemos venir a la iglesia todos los domingos, We can come to church every Sunday. porque los niños nos dicen que vengamos con ellos, Because our own kids tell us to come with them. porque la esposa dice que vengamos. Because our wife tells us to come. Pero hasta que nosotros no tengamos
intimacy with God. Vamos a tener promesa, We will have promise, pero no la vamos a ver con nuestros ojos. but we will not even see it with our own eyes. Porque para que Jesús haga algo en tu vida, Because for Jesus to do something, tiene que estar dentro de tu corazón He must be in your heart, y no solamente tú dentro de la iglesia. and not only in the church. Señor, gloria a Dios. Jairo nos dice, Jairus is telling us, con la vida de Jairo, perdón, with Jairus' life, podemos mirar we can see cómo tal vez Dios how God ha descifrado is able to solve o un mapa with a map de cómo las personas que son cabeza de su hogar of the people that are head of the house. tienen que dirigir, They need to direct, tienen que tener gozo, they need to have joy, tienen que esperar en Dios, they need to wait about it. tienen que saber cuándo postrarse ante Dios They need to know when to bow to y God ser humilde ante Él, and be humble before Him. ir ante Él con necesidad. Go with Him with those needs. Tienen que estar conscientes de lo que pasa en su casa, en su hogar. They need to be conscious of the things that are happening at home. Tienen que empujar en medio de la adversidad, They need to push through adversity en medio de la in prueba, times of trial, en medio de la dificultad, in times of difficulty, en medio de la prueba, in times of trial, en medio de la in tribulación. times of tribulation. Tienen que empujar You need to push through con todo lo que tengan. with all you have. También tienen que estar cerca de Jesús. And also you need to be close to God. No solamente conocerlo de lejos, Not only know Him from far, pero estar lo suficientemente cerca but be close enough para que usted pueda decirle la necesidad que tiene a Jesús for you to tell Jesus that you need y Él la pueda escuchar and for Him to hear it y Él le pueda dar promesa. and for Him to give you that promise. Y no solamente eso, Not only that, también tiene que caminar con Jesús you need to walk with Jesus y llevarlo a su casa. and take Him home. Si Jesús estuviera If Jesus would have been here en el hogar at home, de todas las estadísticas que yo le di al principio, now all the statistics I read, yo le aseguro que esos niños no estuvieran en riesgo. I would say those kids would have been in danger. Pero ¿sabe cuál es una clave You know what the key is? o algo que afecta mucho? Something that affects a lot Es la falta de confianza is the lack of trust en que pueden realizarse como padres. that you can realize as a father. Es que a veces miramos nuestras habilidades como humanos It's because sometimes we see our abilities as humans, y decimos, yo no puedo hacer eso, and then we say, I can't do that. a mí nunca me enseñaron eso, I was never taught that way. a mí nunca me dieron un legado, They never gave me a legacy. yo nunca tuve un padre que tal vez se fijó por las necesidades del hogar, I didn't have a father who saw the needs at home. que caminaba y empujaba en medio de la tribulación. I was able to walk and push through tribulation. Tal vez no tuvimos un padre que llevara a Jesús a nuestra casa, Maybe we didn't have a father who took Jesus home. pero cuando nosotros venimos a la iglesia But when we come to church, y conocemos a Jesús, we know Jesus. Él es el mejor padre que podamos tener, He is the best father we could el have, mejor ejemplo que podamos the seguir. best example we can follow. Entonces no tenemos excusa So we're out of excuses de que nunca vimos that we never saw cómo ser padre, how to be a cómo father ser madre o aún cómo ser hijos. or how to be children. Porque Jesús, mientras nosotros nos acercamos a Él, As we are closer, nos vamos haciendo como Él we become like Him. y vamos haciendo las cosas que Él hace. And we start doing things He did. Caminamos como Él We camina, start walking like He does. hablamos como Él habla. We speak like He. Eso quiere decir And this means que las habilidades que Él tiene como Padre, that the abilities that He has as a father, también Él las ha invertido en cada uno de ustedes. He has also placed them in us. Pero depende de ustedes Now that's up to us si los van a usar. if we want to use it. Señor, gloria a Dios. Porque podemos aprender de Él Because we can learn of Him si hemos estado con Él. if we've been with Him. Tenemos todo lo necesario We have all that's necessary para hacer lo que Dios quiere que nosotros seamos. to do whatever God wants us to do. Tenemos todas las habilidades We have all the abilities para poder confiar to be
be able to trust en el mejor papá. in the best father. Señor. So Dios nos dice So God is telling y nos anima us, encourage us a que seamos como Él, to be like Him, a que caminemos con Él, for us to walk with Him, a que lo llevemos a Él, to take it to Him, a nuestra casa, take Him to our home. y todo cambiará. Everything will change. No solamente escucharemos la bendición que viene Not only will we hear the blessing y that's coming, escucharemos las promesas que vienen, and we'll hear the promises that are coming, pero las miraremos con nuestros propios ojos. but we will see them with our own eyes. Póngase de pie en esta tarde. Please stand this afternoon. A mí me gustaría I like que pudieran pasar las familias aquí enfrente. their families